la idea, como dijimos, era mirar un poquito lo del teclado, la matriz de teclado, ¿no? Que es básicamente es una matriz de botones, ¿no? Para ver un poco cómo eso funciona y qué hay que hacer para usar ese, ese dispositivo, ¿sí? En realidad, la idea es muy similar a lo que ya conocemos de los botones, porque al final pues estos son simplemente botones, solo que están organizados de una forma un poco diferente. Este es un diagramita de un teclado matricial, le dicen a esto, ¿verdad? Teclado matricial. ¿Pueden ver, señores? Y profesor, Bien. Entonces, este teclado, como pueden ver, son básicamente, bueno, este es un ejemplo simplemente, ¿verdad? Es de botón, son 16 botones, ¿ven? Cada uno de estos es un pulsador, ¿no? Está normalmente abierto. Cuando yo aprieto, cortocircuita estos dos puntos de nuestro, de estos cablecitos, digamos, ¿verdad? Cortocircuita este con este. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente esta matriz está formada, podríamos decir, por filas y columnas, ¿verdad? Donde aquí tenemos, estos serían, por ejemplo, el control de las filas y esto el control de las columnas. Eso, por supuesto, ya saben, es arbitrario, ¿verdad? Ustedes pueden elegir de otra forma, ¿verdad? No hay ningún, en realidad ningún problema. De hecho, es simétrico, ¿verdad? Completamente. Así es que da exactamente igual qué es lo que ustedes pongan de un lado o de otro. Pero la cuestión es, ¿ustedes saben cómo funciona esto para que se pueda leer un determinado botón? Porque aquí lo que queremos saber, en síntesis, es si hay un botón apretado. Eso es lo que queremos saber. Ujú. Sí. En realidad, mira, la razón por la cual esto se usa mucho es porque ahorra pines. Fíjense, aquí hay 16 llavecitas, 16 pulsadores. Si quisiéramos manejar independientemente estos 16 pulsadores, entonces necesitaríamos 16 pines de entrada, ¿verdad? Pero así como está esto organizado, en realidad necesitamos solamente 8 pines de entrada-salida, en realidad, ¿verdad? O sea que se divide a la mitad, ¿verdad? O sea, esto es muy conveniente desde el punto de vista de los pines del micro también, ¿verdad? Y lo que dice Pablo es así, ¿verdad? O sea, ¿cómo funciona esto entonces? ¿Cómo yo sé cuándo, cómo puedo saber si hay un botón apretado aquí? Y miren, en primer lugar, estos pines que están acá serían de salida para el micro, ¿eh? O sea, el micro pone un valor de tensión aquí. Y estas que están aquí serían entradas para el micro. Estas serían entradas entonces. ¿De acuerdo? ¿Y, qué hay que hacer entonces? Y lo que se hace en realidad es lo que se llama un barrido. ¿De acuerdo? ¿Oyeron hablar esa palabra alguna vez? ¿La palabra barrido les suena? Sí, profe, solo que no para, o sea, no en esta aplicación creo. ¿Y para qué usaban el barrido en otra? Y de repente el profe cuando hacíamos mediciones, por ejemplo, era un barrido, pero en frecuencia, por ejemplo. Mm, sí, esa es otra clase de barrido. Sí, Pero la idea es básicamente es similar, digamos, ¿no? Porque en el barrido de frecuencia lo que vos haces es
vas cambiando la frecuencia y vas midiendo, podríamos decir, un circuito, por ejemplo, ¿verdad? Para saber cómo funciona a esa determinada frecuencia. Y lo que vas haciendo es cambiando el valor de la frecuencia. Bueno, aquí es algo parecido, es similar, digamos, no es lo mismo, pero es similar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el micro? Lo que hace el micro es poner un 1 acá. Voy a hablar de valores lógicos nomás. Se entiende que esto sería 5 voltios o en el caso nuestro 3,3 voltios, ¿verdad? Que es el valor 1, digamos, de la salida de nuestro dispositivo. Entonces, fíjense, lo que hace el micro es poner acá un 1. Si yo tengo apretado, por ejemplo, este botón de aquí, ¿qué va a pasar aquí a la salida? En estas entradas que están acá. Este va a estar en 1 y el resto va a estar en 0 realmente. Por ejemplo, este en qué valor va a estar realmente. Pero aquí hay un problema eléctrico también, que circuito abierto, así mismo. Eso es, en realidad es un problema. Esto es un circuito abierto, un circuito abierto, un circuito abierto. Si yo tengo aquí entradas digitales, un circuito abierto, en realidad no es una buena idea. No, yo no puedo poner a una entrada digital un circuito abierto, porque ¿qué valor significa digitalmente? ¿Verdad? 0 o 1. ¿Verdad? Entonces, eso no es bueno. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Para que estos estén efectivamente donde tienen que estar, lo que se hace es se agrega una resistencia. Aquí, aquí todo esto conectado a tierra. ¿Verdad? Lo mismo aquí, ¿verdad? Una resistencia a tierra, una resistencia a tierra y una resistencia y a tierra. ¿De acuerdo? Ahora, ¿en qué valor están estos que no están afectados, digamos, por el botón apretado? Este del botón apretado, ¿en qué nivel está? ¿Sigue estando en 1 o no? En 0, exactamente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, esta combinación salida, entrada, identifica una determinada tecla. Pongamos otro ejemplo. Por ejemplo, si este 1 lo cambiamos aquí y lo ponemos, por ejemplo, aquí abajo. Así. Y digamos que esta tecla, supongamos que sea esta tecla, la que está apretada. ¿Qué vamos a obtener a la salida? Salidas del teclado que serían entradas para nuestro micro, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener un 0, otra vez, ¿verdad? Aquí vamos a tener un 0, ¿verdad? Y aquí vamos a tener un 1 y aquí vamos a tener un 0. ¿Ok? Esta vez, fíjense, la combinación identifica esta tecla en particular. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos en total, si movemos el 1 del lugar, digamos, ¿verdad? Después, pues, esta sería la tercera posición de barrido. Este 1 aquí, ¿verdad? Y entonces podríamos decir, revisamos estas teclas que están acá, la de la tercera fila, ¿verdad?
Y finalmente, cuando el 1 está acá abajo, entonces revisamos la cuarta fila de teclas. Entonces, fíjense, aquí tenemos cuatro posibles valores diferentes, porque solamente en uno tiene que haber el 1. Solamente en una de estas líneas tiene que haber un 1. Para preguntar, podríamos decir de alguna forma, el valor de estas llavecitas del teclado. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos cuatro posibles combinaciones y si aquí se aprieta solo una tecla, aquí vamos a tener también cuatro posibles combinaciones diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿qué significaría una combinación como esta? ¿Verdad? ¿Cuál es la tecla apretada si yo pongo así? Supongamos que tengamos un valor como este. 0, 0, 0, 1, 0 y aquí tengo 1, 0, 0, 0. ¿Cuál es la tecla apretada? Sería esta, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se maneja entonces un teclado como este? Y se maneja haciendo que el micro haga un barrido aquí, ¿no? O sea, mueva el 1 sobre las filas, ¿no? Y que el micro lea los valores de las columnas. La combinación fila, columna, identifica siempre una única tecla. Siempre que yo apriete un único botón, ¿verdad? Pues hay un problemita aquí si es que apretamos más de un botón. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Y los demás? Sí, profe. Y profesor, entiende. Ok. Bueno, perfecto. Eh, ¿Qué problema hay aquí si yo aprieto dos teclas a la vez? Va a leer la tecla que está más arriba del barrido, más al comienzo del barrido. Primero, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo apretado esta y esta tecla. ¿Qué vamos a tener a las salidas? Acá, supongamos que estas sean las entradas, digamos, ¿verdad? Del teclado. ¿Qué tendríamos nosotros a la salida? ¿Qué valor habría aquí, en esta columna? Cero. ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? Pero aquí, evidentemente, este uno, si este está aquí, este uno está aquí, este uno está aquí, ¿cuál es el que nosotros vamos a detectar como apretado? El de abajo. Este, ¿verdad? Eso, en principio, no, bueno, vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo apretado esta y esta tecla? ¿Qué valores voy a obtener a la salida? Y lo mismo no va a ser ahí. ¿Cómo? Así como estaba, ¿no era? Y no. A ver, a ver. Sí, perdón, me equivoqué. Capaz que sea así como vos decís. Vamos a ver, aquí ¿qué tendríamos? ¿Por qué?
Pero está en cero. Eh, sí, Este está en cero. Cero, viene cero por acá y aquí tenemos cero, ¿verdad? Y aquí cero también, ¿verdad? Aquí tendríamos uno, ¿verdad? Y aquí tendríamos cero. Tenés razón, creo que Matías fue el que dijo, ¿verdad? Lo mismo que antes, ¿verdad? Es correcto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Fíjense, ahora, en realidad hay un problema eléctrico aquí, ¿eh? Cuidado con eso porque este sí que puede ser un problema, ¿verdad? Voy a volver a poner otra vez aquí donde había puesto originalmente. Aquí hay un problema eléctrico. ¿Por qué decís que hay un cortocircuito? Sí, así es, ¿verdad? O sea, aquí el micro pone cero. Podríamos pensar, digamos, que el micro es como una fuente de tensión, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Pero supongamos que sea eso, ¿verdad? Entonces, si aquí dice cero y aquí dice uno, fíjense, este uno está cortocircuitado acá porque esta llave está cerrada y está cortocircuitada también esta llave y viene aquí, ¿verdad? O sea, esta línea que está en cero y esta línea que está en uno están cortocircuitadas. Y literalmente eso es efectivamente un cortocircuito, ¿verdad? No es una buena idea. ¿Eh? Realmente los pines del micro no son una fuente de tensión. Normalmente tienen lo que se llama un limitador de corriente, o sea, no se le puede sacar más corriente de la que el micro puede dar. De hecho, con este Texas Instrument, nosotros podemos inclusive controlar cuál es la máxima corriente que el pin puede entregar. ¿Se acuerdan que dimos muy de paso? Yo le puedo decir que puede entregar hasta 8 miliamperes como máximo de corriente y le puedo decir que entregue 2 nomás, ¿no? Entonces, este micro en particular tiene un limitador de corriente y este micro realmente es muy robusto, ¿eh? Yo no he visto, bueno, mentira, sí he visto, un alumno creo que quemó una vez un pin del micro, ¿verdad? No sé exactamente cómo lo logró, pero en general estos micros son muy resistentes. Bueno, estos de Texas, ¿verdad? La calidad de los dispositivos de Texas es realmente muy bueno. Pero desde el punto de vista de la ingeniería, esto es un mal diseño, digamos. No se puede permitir que una cosa como esta ocurra. Miren, si esto así separado implicaría un poco, digamos, que se hace a propósito, ¿verdad? Cosa que se puede hacer sin problemas, ¿verdad? Pero en realidad también se podría hacer si se aprietan dos teclas que están muy cerca, ¿verdad? A lo mejor uno con un dedo muy grande, ¿verdad? O apretando mal las teclas podrían producir ese cortocircuito. Si esta tecla es la apretada, se produce el mismo fenómeno. Entonces, hay que cuidar ese detalle, ¿verdad? Hay que agregarle un elemento adicional. Fíjense, aquí ya agregamos estas resistencias que son las que referencian, digamos, estos cablecitos, podríamos decir, que están desconectados, ¿verdad? De tal manera que queden conectados a tierra a través de la resistencia, ¿verdad? Pero ahora tenemos el problema de este cortocircuito. ¿Qué podemos hacer para eh, evitar ese cortocircuito? Pero acá estamos haciendo el barrido. Aquí estamos haciendo el barrido y tenemos de vuelta igual el cortocircuito, ¿verdad? Porque este pin está cortocircuitado con este micro pone 0 y este micro pone 1. Entonces aquí tenemos un cortocircuito, ¿verdad? ¿Qué podemos poner allí para eliminar? Vos no podés tocar esto aquí adentro, porque es no sé si te fijaste, por ejemplo, lo que tienen los compañeros, ¿verdad? Creo que vos no tenés teclado, ¿verdad? Pero es una cosa, digamos,
ya construida, ¿verdad? Yo no puedo meter nada entre, o sea, lo único que yo tengo acceso son estos pines aquí abajo y estos pines aquí. No. Hola, se cortó la, ahora recién te escucho. No, no sé qué dijiste. Ujú. Pero eso no va a cambiar nada, digamos. Sí, porque igual el cortocircuito está, ¿verdad? Y las resistencias no colaboran en nada, digamos. Es más, en realidad van a consumir inútilmente corriente ahí, ¿verdad? Porque en realidad aquí no nos sirve eso. El elemento correcto es un diodo aquí, porque aquí, ¿de acuerdo? Esto es lo que tenemos que poner, ¿verdad? Así. Este es el circuito correcto, ¿verdad? Porque, bueno, ustedes saben cómo funciona un diodo, ¿verdad? Si esto, aquí, este es el único diodo que conduce, ¿verdad? El que tiene el 1 acá, ¿verdad? ¿De acuerdo? Este cortocircuito le lleva al 1, digamos, aquí, ¿verdad? Pero como esta está polarizado a la inversa, entonces no conduce, ¿verdad? Y se comporta como si fuese un circuito abierto, ¿verdad? De tal manera que entonces no aparece ningún cortocircuito aquí. ¿Está? Entonces, este es en realidad el circuito básico de un teclado matricial, del tipo matricial. ¿De acuerdo? Para tener en cuenta todos los posibles problemas. Aquí ya, en principio, no vamos a tener ningún otro problema, ¿verdad? Digamos, o sea, en realidad se puede dar, problema eléctrico ya no. Podríamos tener un problema desde el punto de vista lógico, por ejemplo, ¿qué pasaría si estas dos teclas están apretadas? ¿Cómo serían las salidas aquí del teclado? Cero, uno, uno, cero. Así. Pero aquí tenemos un problema, pues bueno, digamos, ¿cuál de las dos teclas es la apretada? En principio, pues, claro. Sí, no tiene sentido apretar dos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de uso normal del sistema, en general, digamos, en general, no tiene sentido más de una, más de una tecla apretada, ¿verdad? Conste que en Windows, o sea, en las PC, nosotros usamos combinaciones de teclas, ¿verdad? El famoso control C, control V, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero en general, digamos, y sobre todo para estos problemitas que tenemos nosotros aquí, estamos mirando, evidentemente este tipo de cosas no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero, digamos, esto no es un problema desde el punto de vista eléctrico. No hay ningún problema aquí, eléctricamente hablando, ¿verdad? Simplemente que estamos detectando dos teclas apretadas, ¿verdad? Ese es más el problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, así mismo es. ¿Eh? Eso es algo que hay que implementar por software, ¿de acuerdo? Porque en este caso particular, eh, tenemos que decidir, podríamos decir, cuál de las dos vamos a considerar apretadas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un criterio podría ser las que están más a la izquierda tienen prioridad.
¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es, si este 1 está acá, esto tenemos que cambiarlo, podríamos decir, por ceros. ¿De acuerdo? Esa podría ser una política, podríamos decir, del software, ¿verdad? O sea, darle prioridad a alguno de los... La verdad de las cosas es que da igual a qué lado le des prioridad, ¿verdad? Pues no tiene, en realidad, como ya digo, no tiene ningún sentido eso. Pero sea cual sea, tiene que quedar una sola tecla apretada. ¿Ok? Eso es importante desde el punto de vista de lo que vamos a hablar ahora, que es el problema del debouncing, porque aquí esta es la solución, digamos, para evitar problemas eléctricos del teclado. ¿Sí? Para evitar lo del cortocircuito, estos diodos tienen que estar, ¿no? Y la, pero ahora, digamos, seguimos teniendo el problema de que estas son llaves mecánicas, ¿no? Que tienen lo que se llama el rebote. Y nosotros tenemos que evitar el rebote, porque no nos interesa, digamos, ese rebote. Tenemos que filtrar el rebote. ¿Okay? Esa es la segunda parte, podríamos decir, de este tema del teclado. ¿Y cómo podemos hacer eso? Y la idea es la misma exactamente que la que veíamos con una sola tecla. Recuerden que la idea con una sola tecla era que yo miro el teclado cada cierto tiempo, ¿verdad? Habíamos dicho que es 10 milisegundos, es más que suficiente para una tecla cualquiera, digamos, para el debouncing de una tecla cualquiera. Entonces, vemos cada 10 milisegundos el teclado y hacemos un... a ver, para confirmar que una tecla está apretada, la tenemos que ver apretada 2 veces seguidas. ¿De acuerdo? Y de vuelta aquí, ¿verdad? Es muy importante. Nosotros lo que buscamos son los flancos, pero no nos interesa el nivel, ¿verdad? Es la misma cosa que en los botones que estábamos viendo antes, ¿verdad? Porque lo que nos interesa es si apretó la tecla. No importa si apretó rápido o es un poco lento y tiene el dedo puesto sobre el teclado todo el tiempo, ¿verdad? Eso no tiene que ser ningún problema, ¿verdad? Para nosotros, si se detecta que una tecla no estaba apretada y después se apretó, que es el flanco de subida, digamos, entonces con eso ya es suficiente para identificar que una tecla está apretada. ¿Ok? Entonces, entendiendo eso, ¿cómo sería la máquina de estados para revisar este teclado? ¿Qué les parece? Ujú. Y la máquina de estados, bueno, partiendo de lo que dijiste vos, ¿verdad? La premisa es que yo aprieto una sola tecla. Una sola tecla. Eh, Sí, pero aparte de eso, el problema de la prioridad es por lo que ahora vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, partiendo de la base de que solamente una tecla voy a apretar a la vez, entonces necesito este tema de la prioridad para evitar estos problemas que aparecen acá cuando son 2 teclas, como por ejemplo esta, ¿verdad? Apretadas a la vez, ¿verdad? Pero el problema ahora es el barrido, o sea, perdón, el barrido, el ruido, quiero decir, ¿verdad? El rebote, ¿verdad? Entonces, el principio de filtrado del rebote es el mismo que estamos usando para la teclita sola, digamos, ¿verdad? Tenemos que leer 2 veces seguidas, separadas por un retardo, ¿verdad? En el mismo nivel para identificar como que efectivamente esa tecla está o apretada o suelta, ¿verdad? Que alguien largó, digamos, el teclado, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces,
¿Cómo podríamos hacer aquí la máquina de estados para implementar eso en este esquema de barrido? Pero sí, teclado matricial, ¿verdad? ¿Cómo podríamos implementar esto? Esa máquina de estados. Y va a ser similar al del botón que hicimos la otra vez, pero ahora va a tener 4 bits y En más estados realidad, también. 8 bits, ¿verdad? Porque esto también es importante. No sé a cuál 4 te referís, Matías. Mm, a las entradas de cine. A este. No, pero eso, porque este no se puede interpretar si no tenés este que está acá. Ah, ¿Entendés? Porque, sí. por ejemplo, un ejemplito, ¿verdad? En este caso particular, fíjate si este, por ejemplo, fuera la tecla apretada y el uno estuviese aquí arriba, así. Voy a sacar este que está acá. ¿De acuerdo? Este es el mismo valor que antes, ¿verdad? Pero la tecla apretada es diferente, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué sabemos que es diferente? Porque este tiene el uno acá, ¿verdad? Y no acá como la vez pasada, ¿verdad? Entonces, en realidad es esto y esto, los dos, o sea, en otras palabras, 8 bits, lo que necesitas para un teclado de 4x4, ¿verdad? Eso también, por supuesto, depende, se entiende, ¿verdad? Sí. Depende del tamaño del teclado, la cantidad de pulsadores que tenga. Pero lo que decís es muy cierto, ¿verdad? Sería básicamente igual, de hecho igual, ¿verdad? Que antes, ¿verdad? Que la versión que tenemos ahora de filtrado de un solo pulsador, ¿verdad? ¿Y qué haríamos aquí? A ver, entonces empezamos en un primer estado, nos quedaríamos si aquí nos quedaríamos sin ninguna tecla está apretada. Voy a tratar de poner esto en forma general, ¿verdad? Para plantear la idea nomás, ¿sí? Porque la implementación tiene algunas complicacioncitas, pero en realidad más bien es en el modelado aquí, ¿verdad? O sea, en el dibujo, porque en el software es muy fácil, digamos, hacer todo esto, ¿verdad? Porque tenemos variables, tenemos todo, ¿verdad? Podemos hacer lo que querramos, básicamente, ¿verdad? Entonces aquí nos quedamos esperando a que alguna tecla se apriete. Podríamos decir, este es el estado, podríamos decir también inicial, ¿verdad? De nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede pasar para que cambiemos de estado? Y que se aprieta una tecla. Se aprieta una tecla, ¿verdad? Entonces, si se aprieta una tecla, pasamos a un estado 2, ¿verdad? Aquí, En realidad, o sea, para cada tecla tener un estado, ¿verdad? no. En realidad no es necesario. Si, si partimos de la premisa que estamos diciendo, que solamente una tecla va a estar apretada por vez, ¿de acuerdo? Sí. Si nosotros tenemos que forzar eso, ¿verdad? Y lo podemos forzar, como ya decía, dándole prioridades a esto, porque este no es el problema en realidad. El barrido no es problema, este no es el problema, ¿verdad? Entonces, si le damos prioridad, entonces ya no hay problema. Pero en principio, digamos, partimos de la base de que solamente una tecla podría estar apretada. ¿Está? Y entonces, esta tecla se apretó, ¿verdad? Una cualquiera, no sé, la que sea, ¿verdad? Esa tecla se va a identificar con los valores de este y este, ¿verdad? ¿De acuerdo? Estos 8 bits identifican unívocamente, podríamos decir, a una de estas teclas. ¿Se entiende, verdad? Sí. Genial. Entonces, eh, y después, ¿qué puede pasar acá en el estado 2?
Y podés volver a comprobar si está apretado. Sí, eso es lo que hacemos en el estado 2, digamos, ¿verdad? Pero ¿qué puede pasar? La salida puede marcar 0 o 1. No, pero ¿qué significa eso en el teclado? Aquí dijimos, se apretó una tecla, vamos al estado 2. ¿Y después? Y se va a soltar. ¿Cómo? Va a soltar la tecla también. Pero todavía ni siquiera detectamos la tecla, Ah. ¿verdad? Porque esta es la primera vez recién que le vimos. No, y por eso, o sea, yo te dije para volver a comprobar que... Sí, y por eso es lo que estamos haciendo aquí en el estado 2, ¿verdad? Ese es el trabajo del estado 2, confirmar la presión de la tecla. Por eso pregunto, ¿qué puede pasar? ¿Qué vamos a hacer aquí? eh, vas a otro estado. ¿Cuándo? Si es que... eh, si detectas de vuelta un 1. Cuando decís un 1, ¿a qué te referís? Que siga apretado el botón. Mira que acá tenemos 8 bits, ¿verdad? ¿Qué Sí, sí, significa un 1? que siga apretado. Que siga apretada la misma tecla. Sí. Voy a poner así, ¿verdad? Misma tecla. ¿De acuerdo? Porque tiene que ser esta misma. ¿De acuerdo? Si eso es así, quiere decir que efectivamente confirmamos que la tecla se apretó. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces el estado 3 sería ya el estado de efectivamente tecla apretada. ¿Ya? Vuelvo a repetir, la tecla está identificada por esta combinación de 8 bits. Cada combinación de estos 8 bits identifica a una de estas teclas, ¿verdad? Entonces, aquí en el estado 3, efectivamente ya hemos detectado la tecla, ¿verdad? Se apretó tecla. Voy a llamarla así otra vez en términos generales porque sería esta tecla que detectamos una vez, aquí volvimos a detectar y entonces quiere decir que aquí ya efectivamente van 2 veces y por lo tanto ya podemos considerar que la tecla está apretada. Recuerden que esta máquina tiene que tener un retardo de 10 milisegundos, ¿verdad? Como ya estuvimos hablando, ¿verdad? Para progresar. ¿Sí? Bueno, ¿y después qué pasa? ¿Qué otra cosa puede pasar en el estado 2? Puedes ver todo cero de vuelta. Que se soltó, digamos, la tecla. O puedes ver Que también fue otra tecla. un ruido, ¿verdad? Entonces, si fue un ruido, o sea, ninguna tecla, entonces volvemos otra vez aquí, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Y qué otra alternativa dijiste? Que otra tecla ves que se tocó. Otra tecla, ¿verdad? Que no era esta misma, era otra, ¿verdad? Entonces, eso yo le traigo aquí, ¿verdad? Voy a llamarle tecla nueva, por llamarle de alguna forma, ¿verdad? Aquí, ¿en qué sentido es esto, ¿verdad? Fíjense, esta tecla nueva es como si se hubiese apretado una vez, por eso venimos al estado 2, o sea, o nos quedamos en el estado 2. Si de vuelta vemos en el estado 2 la próxima vez que esta misma tecla fue apretada, entonces vamos al estado 3 y ahí ya confirmamos efectivamente que la tecla se apretó. ¿Estamos de acuerdo? Okay. ¿Qué fue ese suspiro, Pablo? Eso no es posible. Eso es imposible. Bueno, un muestreo estás haciendo. Pero nosotros no somos un micro, viejo, ¿eh? Yo te recomendaría que te dediques a una cosa nomás. Porque si no, no aprobás, no usás, o sea, no atendés ni una ni la otra. Así de simple. Bueno, y aquí detectamos la tecla, digamos.
¿Está? Y siguiendo la misma línea de lo que habíamos dicho antes, podemos transicionar a un estado 4 para esperar a que esta tecla sea soltada, digamos, ¿verdad? Entonces, si seguimos mirando la misma tecla, ¿de acuerdo? Nos quedamos acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué podría pasar en este estado 4? Profe, ¿qué es el salto del estado 3 al 4? Siempre, Ah, sin importar la entrada. Esto es siguiendo un poco lo mismo que hicimos con el ejemplo del filtrado de una sola tecla, ¿verdad? ¿Te acuerdas que había un estado en el que simplemente se estaba un ciclo, digamos, una vez, podríamos decir, y después ya pasábamos al siguiente estado, ¿no? sí. Pues siguiendo esa misma filosofía, estoy haciendo esto, ¿verdad? Mira, esta no es la única solución. Si usted, esto es para que sea esto de Moore. Si ustedes usan de Meili, entonces podríamos cambiar esto de otra forma, ¿verdad? Pero vamos a mantenernos, digamos, en eso para no complicar, ¿verdad? Simplemente. ¿De acuerdo? Entonces, mientras sea la misma tecla la que se ve, seguimos en el 4. ¿Qué podría pasar entonces aquí? Hay otra vez dos posibilidades. Y ves todo cero. Todo cero. O sea, se soltó la tecla, digamos. ¿De acuerdo? Yo aquí igual confirmaría el todo cero con un estado más. Aquí sería ninguna tecla. Y solamente si otra vez aquí vemos ninguna tecla, venimos aquí. ¿Ok? ¿Qué otra cosa puede pasar en el 4? Profe, ¿por qué confirmás ninguna tecla? Y por el mismo motivo por el cual hicimos la confirmación de la tecla apretada, ¿verdad? El debouncing se produce tanto al apretar como al soltar. Profe, y a vos una vez que ya detectaste que apretó, ahí, ya no, ahí te importa cuándo suelta o ya no te importa. Claro que importa cuando suelta, porque mira, si yo, fíjate nomás que aquí, por ejemplo, ¿verdad? Suponete que yo detecté esta bajada y yo ya me voy a esperar la próxima tecla. Y suponete que detecto esta, es una subida otra vez, ¿verdad? Y voy a volver Ah, a ver otra vez la tecla como apretada, cuando en realidad es el ruido de la bajada nomás. sí, sí, sí. ¿Entendés? Entonces, por eso en realidad, porque hay ruido de rebotes, tanto en la presión como en el soltar. Por eso es que es necesario hacer lo mismo que hicimos al apretar, ¿verdad? Tenemos que verificar que no se apretó dos veces para volver otra vez a esperar, digamos, una nueva tecla. Esa es la razón. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, entonces aquí decíamos, en el estado 4 estábamos, ¿verdad? Si seguimos viendo la misma tecla, nos quedamos acá a esperar, ¿verdad? Estamos esperando a que el usuario suelte la tecla. Aquí soltaría la tecla, pero ¿qué otra cosa podría pasar aquí, en el estado 4? Y ya ves que apretó otra tecla. Ve que aprieta otra tecla, ¿verdad? Eso sería la primera vez que se aprieta otra tecla, ¿verdad? Entonces, tendríamos que venir aquí para después volver a confirmar. Le voy a llamar tecla nueva a esta transición. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Y bueno, y en el estado 5, de vuelta puede ocurrir que veamos de vuelta la misma tecla, entonces eso fue un pequeño ruido nomás. Volvemos otra vez acá. Solamente si leemos dos veces ninguna tecla, vamos al estado inicial para esperar la próxima tecla apretada, ¿verdad? En todo caso, si por ejemplo el usuario de repente mantiene los dos dedos, primero aprieta una tecla, ¿verdad? Después, sin soltar la primera, pone el dedo en otra tecla y después levanta el primer dedo, entonces vendríamos por este
por este camino que está acá, ¿verdad? Estaba una tecla apretada y de repente el sistema ve una nueva tecla apretada. De vuelta hay que confirmar esa tecla para después ver si está efectivamente apretada o no. ¿De acuerdo? Esta sería la idea, ¿verdad?, de solución de este problema. Fíjense, aquí esto implica que yo tengo que recordar la tecla que se apretó. Porque entre este estado y este estado hay 10 milisegundos de tiempo, lo mismo que entre este y este, ¿verdad? Entonces, cuando transicionamos del 1 al 2, yo tengo que recordar qué tecla se apretó para poder verificar que sea la misma la próxima vez en el estado 2, ¿verdad?, y por lo tanto transicionar al estado 3. Bueno, entonces tengo que recordar, podríamos decir, la tecla. ¿De acuerdo? Además, miren, señores, tenemos que hacer el barrido completo del teclado para entrar a esta máquina, ¿verdad? O sea, tenemos que mover este 1 a estas 4 lugares y leer sus valores y determinar cuál es la tecla que está apretada o, en todo caso, ninguna tecla apretada, ¿verdad? ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo hacemos el barrido del teclado? Vamos a escribir un programa en C ahora para implementar el barrido. ¿Cómo podemos hacer el barrido? Y con un for. For. ¿Después? Está medio... Ahora está muy grande ya, ¿verdad? Oye, no sé por qué... Bueno, así. For. ¿Y después? Salía de la posición 1. Vamos a llamarle columna, ¿verdad? C Ok. igual a 1. Sería igual, ¿verdad? El primer barrido. Supongamos que este sea el bit menos significativo, estando en 1 aquí, ¿verdad? ¿Y Sí. después? Sea menor o igual a 4. 4. Menor o igual a 4. Repito, 4. ¿Por qué 4? Porque es menor o igual. Pero menor a 5. Más sencillo. No, ya entiendo. Yo, estaba pensando en otra cosa, digamos. Ya entendí lo que querés decir. Menor que 5, ¿verdad? O también puede ser menor o igual que 4, sin ningún problema. ¿Y después? Y C más 1. Ok. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos aquí entonces? Y no, en realidad, a ver, ya, sí, entiendo un poco la idea. Voy a mostrarles otra forma, porque esto vamos a desperdiciar. Este for se ejecuta 4 veces, efectivamente, ¿verdad? En realidad, si empezamos de 1, sí, efectivamente, se ejecuta 4 veces. Pero
les voy a mostrar otra forma que creo que tiene una ventajita nomás, ¿verdad? Respecto a esto, ¿verdad? Que es si C, mientras C sea menor o igual que 8. Y aquí le ponemos C así. ¿Qué estamos haciendo ahí? Menor, ¿qué era? Desplaza corrimiento hacia la izquierda. Corrimiento hacia la Según- izquierda. Exactamente. Es un corrimiento hacia la izquierda de una posición del valor de C. Por ejemplo, si C empieza así en 1, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando se ejecute esto? ¿Cuánto va a valer C? 2. 2. Y la próxima vez, ¿cuánto va a valer C? 4. 4. Y la siguiente, 8. 8. Y la siguiente a esa, Y 16. o sea, mientras va hasta 8, ¿eh? Vamos a seguir en el for. Cuando valga 16, vamos a salir ya, ¿verdad? Fíjense, esta C es directamente el valor de esto que está aquí, ¿verdad? Porque inicialmente vale 1, que sería 1, 0, 0, 0. ¿Verdad? La siguiente vez va a valer 0, 1, 0, 0. La siguiente vez va a valer 0, 0, 1, 0. Y la última vez va a valer 0, 0, 0, 1. Entiendo. Bueno, por eso es un ejemplo, ¿verdad? No, esta no es la única solución, evidentemente, ¿verdad? Pero es una solución, me parece a mí, más práctica, digamos, y más rápida, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tengo que hacer es, tengo que asignarle a los pines el valor de C, porque no me sirve de nada el valor de C, tengo que asignarle a los pines. ¿De acuerdo? Voy a llamarle a la función salida, por llamarle de alguna forma, ¿no? Y después, ahora ya tenemos el valor del barrido aquí. Supongamos que sea el primero, o sea, va a haber 1, 0, 0, 0. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué podemos hacer? Les voy a mostrar yo lo que yo estoy pensando, ¿sí? Porque siempre es complicado que todos pensemos, porque pensamos en cosas distintas, ¿verdad? Entonces es muy difícil que estemos todos pensando en lo mismo, ¿verdad? Eso no es posible, ¿verdad? Entonces, voy a poner aquí una entrada E, que es, esta función lo que va a hacer es leer estos bits. ¿Se entiende lo que hace salida y entrada? Estas dos funciones que están acá. Sí, profe. Entonces, cuando yo leo la entrada, ¿qué es lo que voy a hacer? Y miren, no sé por qué no puedo editar. ¿Qué pasa? Okay. Entonces, ahora lo que tengo que revisar es si efectivamente alguna entrada está en 1, ¿verdad? ¿De acuerdo? Porque si todas las entradas están en 0, quiere decir que por lo menos en esta vuelta, podríamos decir, no hemos todavía encontrado ninguna tecla apretada. ¿De acuerdo? Y después tenemos que generar el código de la tecla.
¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a armar el código de la tecla apretada? ¿Cierto? Voy a empezar suponiendo que tenemos simplemente que el usuario es bueno y nunca aprieta dos teclas a la vez, que siempre aprieta una sola. Para hacerla sencilla nomás, por ahora y para ver si entendemos el concepto. Si eso es así, entonces yo puedo decir si E es igual o mejor, distinto de cero. Si es distinto de cero la entrada, ¿qué significa? Que se pulsó un botón. Así mismo, que se apretó un botón, ¿verdad? Entonces, si yo supongo que el usuario es buenito y aprieta un botón por vez, entonces yo podría ya construir la tecla. Puedo decir que sea, por ejemplo, eh, C corrido 4 posiciones a la izquierda por E. Y aquí simplemente le digo break. ¿Se entiende esto? ¿Qué estoy haciendo aquí? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué estoy haciendo allí? El C es el problema, me imagino, ¿verdad? ¿Alguien puede decirme qué hace esa sentencia? Perdón, acá hay un error. Sería así nomás. Disculpen, me equivoqué. Hola. ¿Qué hace esa sentencia? Pregúntenle, señores, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que no La, recuerdan, digamos, del C? la posición actual corre 4 lugares y hace un OR bit a bit con la lectura del botón que pulsaste. Pero sigo sin entender exactamente para qué, ¿verdad? ¿Y por qué, Esteban? ¿Cómo dijimos que identificamos una tecla? Cuando la salida y la entrada coinciden. No, no. ¿Por qué eso? No, no, eso no. A ver, cuando este y este coinciden, no, 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 nunca dijimos eso. ¿Por qué decís eso, Esteban? No, no entiendo.
Ay, porque se me ocurrió nomás como viendo dibujitos, pero si no es así, Pero entonces pero y viendo el dibujito, tenés que saber cómo es, ¿verdad? Después alguien puede decirme, volvemos otra vez atrás, ¿eh? Porque eso ya lo habíamos pasado, digamos, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que una tecla está apretada? Nicolás, ¿cómo sabemos que una tecla está apretada? Y cuando se cierra el circuito sería. No, el sistema no sabe cuándo se cierra el circuito, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que la tecla está apretada? ¿Qué pasa cuando se cierra el circuito? Tiene un 1. Un 1 en la salida. En algunas de tus salidas. Ya, y entonces, ¿cómo sabemos que hay una tecla apretada? Y cuando tenés un 1 en alguna de tus salidas. En estas, Esas serían las entradas, pues, ¿verdad? las entradas al micro, pero son salidas, entre comillas, del teclado. Ah, ya, ya. Y estas son las entradas del teclado, pero salidas del micro. Ya. Cuando acá hay un 1 en cualquiera de estos lugares, es porque se apretó una tecla, ¿verdad? ¿Se entiende, Esteban? sí, profe. Entonces, ¿para qué ponemos esto entonces? Pones para ver si se apretó alguna tecla. Porque si E es 0, ¿qué pasa? No está ninguno apretado. Ya. Ok. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Todos entienden? Sí, profe. Sí. Bueno, y entonces, ¿qué significa esto que está acá? Supongamos este ejemplo que tenemos aquí. ¿Qué valor va a tener tecla? Y tu entrada en este caso va a ser 0100 o... ¿Viste, profe, cuando nosotros hace rato dijimos que tenía 8 bits en la parte del diagrama de estados? El código de la tecla. ¿Te Ah, eso referís? no tiene nada que ver acá con la entrada, ¿verdad? Y sí tiene que ver, ¿verdad? Claro que tiene que ver. No, o sea, pero ahora vos, tu E va a tener 4 bits o 8. Y vos decime, aquí tenemos, ¿verdad? Sí, o sea, a mí me confunde un poquito nomás la entrada y salida. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te confunde? Vamos a aclaremos eso, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Yo lo que no entiendo es el uno que sale del micro, ¿por qué sale un 1 en tal fila o en tal columna? ¿Por qué? Me preguntas. Sí. Sí, porque yo le pongo. Ahí está. Ese es el porqué. Ah, cuando hace el barrido, sí, sí. Sí. Vos revisando uno a uno, pues. Ya. Entonces tu E tiene 4 bits. ¿Perdón? Tu E va a tener 4 bits. Así mismo. Mi E va a tener 4 bits. Y entonces, ¿qué es lo que va a haber acá para este ejemplo que tenemos aquí? Suponiendo que esta tecla esté apretada y así sea el barrido. ¿Qué valor va a tener tecla? Mm, Profe, ¿esa tecla es para reconocer una tecla en específico o está generalizado ahí? En realidad,
eso depende de qué es lo que hace esa sentencia, ¿verdad? Ujú. ¿Me entendés? O sea, eso que vos preguntás se responde si me explicás qué hace esa sentencia. Es el código de la tecla apretada. Ese número que se guarda en tecla identifica unívocamente a la tecla apretada. ¿Por qué? Sería la pregunta. Señores, miren, sinceramente, perdemos el tiempo si ustedes se mantienen callados, ¿no? Si algo no entienden, pregúntenos, señores, y vamos a aclarar. Pero si no, estamos perdiendo el tiempo. Porque no hay aquí nada extraordinario, digamos, ¿verdad? Pero yo comprendo que no se entienda, ¿verdad? Eso no es un problema, pero ustedes me tienen que decir qué es lo que no entienden. Me tienen que preguntar, o si no, no sé qué decirles, ¿verdad? Hablamos, sigo diciendo tonterías, digamos, ¿verdad? Perdiendo el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué todo el mundo se calla? Eso es lo que quiero saber en este momento. Yo estoy pensando esa línea que preguntas. O sea, a mí me parece que compara el bit 3 de, o sea, de No 4. compara nada esa sentencia. No hay ninguna comparación allí. No es comparación, es la operación ¿Por qué OR, decir ¿no? comparación? O sea, ¿A qué te referís con comparación? del ¿Cómo? bit 1 de entrada con el bit 1 de 4 en binario. No, no. No compara absolutamente nada. ¿A qué te referís con comparar? ¿Qué es lo que vos le llamás comparar? Y hace OR entre los 1 del tercer bit. No, a ver. Primero, ¿qué es esto? Ese es un Corrimiento. corrimiento. ¿Cómo? Corrimiento. Corrimiento. ¿Hacia dónde? Izquierda. ¿Y qué es lo que hace entonces con esta C? ¿Esto qué es lo que hace con C? Ah, ahí le hace 4 corrimientos. Hace. Cuatro corrimientos hacia la izquierda a C. Sí. Bueno, ¿y qué valor tiene C, dijimos? Supongamos que es 0, 1, 0, 0, 0. 0, 1, 0, ¿verdad? Supongamos que esto es C, ¿verdad? Las columnas. Bueno, ya le llamé columnas, en realidad son las filas, pero bueno. Este valor que está aquí, la salida del micro, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa con esto corrido 4 posiciones a la izquierda? ¿Cómo queda? 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Así, ¿verdad? Y después E, ¿qué valor tiene E? Tiene 0, 0, 1, 0. Sí, bueno, eso ya también depende mucho de cuál consideres menos significativo. Sí. Vamos a considerar que este es el menos significativo, ¿sí? Da igual exactamente, ¿eh? Pero consideremos que este, porque para ver nomás así ya directamente como el número que es, ¿verdad? Entonces aquí estaría 0, 1, 0, 0, ¿verdad? Sí. Sí. Y esto es una OR. ¿Qué pasa ahí entonces? Y te va a poner un Y se suma. O Te va sea, a te va a quedar poner. ¿Cómo va a quedar? 0, 0, 1, 0. 0, 1, 0, 0. Ya. ¿Qué es lo que pasó entonces? Ahí creaste el código de tu tecla. Sí, pero ¿cómo se creó eso? ¿Cómo está formado el código de la tecla? Por la entrada, o sea, por la salida y por la entrada no sería el Sí, código de la tecla. así mismo.
pero no es suficiente eso, ¿verdad? ¿Cómo está formado el código de la tecla? Estos 4 bits son el barrido, la salida. Y estos 4 bits son la entrada. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hace esto que está aquí. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, con esto, ¿qué me falta para terminar el barrido? Aquí me falta un pequeño detalle. ¿Qué pasa si no hay ninguna tecla apretada? ¿Qué valor va a tener tecla? Y ¿Todo cero? no está inicializado. No está inicializado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque si nunca entra acá, ¿de acuerdo? Tecla no va a tomar ningún valor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el valor para que indique, digamos, que no hay tecla apretada? Todo cero, 8 bits. Por ejemplo, ¿verdad? Eso es algo que nosotros podemos asumir, ¿verdad? Todo cero. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que esto sea correcto? Y Eso. sí, ¿Está? sí. Entonces, este es mi barrido. ¿Eh? Yo recorro, digamos, todas las, en realidad estas son filas, ¿verdad? Y veo si alguna está apretada, ¿verdad? O sea, leo los valores para ver si está apretado. Si encuentro algo apretado, entonces codifico la tecla de esta forma. Pongo los 4 bits más significativos es la fila y los 4 bits menos significativos corresponden a la tecla apretada. O a las columnas si quieren, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, y con eso tenemos el código de la tecla apretada. Cuidado aquí, aquí habría que ponerle una... tenemos que hacer una función aquí que filtre, porque dijimos que esto va a funcionar leyendo simplemente la entrada, va a funcionar si es que el usuario es bueno, digamos, y aprieta siempre una sola tecla. ¿Ya? Si eso no se puede asumir, que en general no se puede asumir, porque el usuario puede hacer lo que se le antoje, entonces necesitamos ponerle un filtrado, digamos, ¿verdad? Darle una prioridad a las teclas apretadas. Por ejemplo, las teclas de la izquierda, ¿verdad? Por decir alguna cualquiera. ¿Verdad? Escriban esta función para darle prioridad. A ver cómo sería. ¿Se entiende lo que hay que hacer o no? Y el profe ya depende de a qué le querés dar prioridad también. Uh-huh. Supongamos que le queremos dar prioridad a los bits más significativos.
¿Cómo sería entonces? Por ejemplo, si yo tengo aquí, leo en la entrada 0, 0, 1, 1, 0. Prioridad, ¿qué tiene que hacer? Se puede, si vos estás viendo una sola tecla o más de una hora. Y vos decime, si Y esta es dos la teclas entrada, estás ¿qué leyendo. pasa? Dos teclas estás leyendo. Y Entonces, Matías, ahí de vuelta me preocupa, ¿verdad? no, ¿Por no, qué? no, no escuché nomás lo que dijiste, profe, quería que me repitas. Ok. Bueno, y entonces, ¿cuál es la salida? Si esta es la entrada de la función prioridad, ¿cuál tendría que ser su salida? 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Y si, por ejemplo, fuese esta, ¿cuál tendría que ser su salida? 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. 0. Así mismo. ¿Ok? ¿Se entiende lo que Sí. tiene que hacer esa función? Eso es, estamos simplemente eligiendo aleatoriamente, ¿verdad? Que le damos más prioridad a los bits que están hacia la izquierda. Por una cuestión aleatoria, digamos, ¿verdad? Da exactamente igual, pero hay que darle alguna prioridad, ¿verdad? Entonces, supongamos que sea esa. Entonces, prioridad tiene que anular, podríamos decir, todos los bits que están hacia la izquierda. ¿Se entiende? Sí. Escriban la función que haga eso. Y escriban la función que implemente esta máquina de estado, ¿no? Porque ahora que tenemos la tecla leída, inmediatamente aquí tenemos que ejecutar, podríamos decir, esta máquina de estados. ¿Está? ¿Les parece? ¿Se animan a hacer esto? Hola. La primera parte, ¿Perdón? que sí, profe. Bueno, les dejo eso como tarea para el viernes. ¿Sí? Voy a preparar una entrada al Claroline para que Claroline, perdón. No Claroline, Classroom, sí, siempre me confunde. No sé, pero para mí ya está de baja. Voy a llamar la lista, señores. Sí. Eh, Apodaca, Guillermo. Sí. Nicolás Escurra, Presente, profe. Esteban Gamarra, Presente, profe. Matías Gil, Presente. Pablo Idoyaga, Diego Miranda, ¿cómo está? ¿No? Bueno, señores, dejamos aquí la clase y nos veremos el viernes entonces para conversar de vuelta sobre este problemita que tenemos. Dale, profe. Dale, profe. Nos vemos. Dale, chao. Chao, Hasta profe. luego.